Bienvenidos a Espíritu Rebelde, el podcast donde hablamos de espiritualidad, pero sin necesidad de reservar un retiro de 2.000 euros, tracatrá, para descubrir quién sigue siendo tú, pero en otro país. Aquí no venimos a iluminarnos en masa ni a hacer cola para sentir energía ancestral. Venimos a cuestionar, reírnos y desmontar esa espiritualidad moderna que a veces parece más un paquete turístico que un camino interior. Hoy hablamos de un fenómeno curioso, viajar para encontrarte y acabar perdiéndote entre multitudes haciendo exactamente lo mismo que todo el mundo. Porque sí, viajar abre la mente, pero también abre la puerta a selfies en templos sagrados y a gente meditando con el móvil en modo avión, pero la cámara bien activa. Porque a veces, para encontrarte, vamos a ser sinceros, no hace falta irte tan lejos. Esto es Espíritu Rebelde y hoy viajamos, pero con los ojos abiertos. Te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Espíritu Rebelde. El podcast sobre la espiritualidad que no te dejará indiferente. Si te has cansado de la espiritualidad aséptica y consumista de escaparate, de que te intenten vender cursos y retiros a granel, este es tu lugar. Acompáñanos en este viaje irreverente, crítico y lleno de humor, donde llamaremos a las cosas por su nombre. Descubre qué hay más allá de la espiritualidad de moda de nuestros días. Somos Yaisa y Anabí. Somos Espíritu Rebelde. Únete a la rebeldía. Esto es mucho, tía. Mal. Vamos. Estamos de nuevo en el aire. No estábamos muertas. No estábamos muertas, no estábamos de parranda, sino que, como nos suele ocurrir, de nuevo nos ha pasado por encima la vida, Así. sin compasión ninguna. Y os queremos dar las gracias a los que nos habéis preguntado y seguido qué pasa, dónde estáis. Tendrán más episodios, sí. Gracias por vuestra infinita paciencia. Y vamos al tema de hoy. Explícanos un poquito, Yaiza. Bueno, vamos al tema. Y como dijo Anabí, gracias. Bueno, hubo un tiempo en el que viajar era una experiencia transformadora, un camino hacia lo desconocido, hacia otras culturas, hacia uno mismo. Hoy tal vez sea eso, bueno, no lo sé. Pero sobre todo es, atención, y eso es verdad, reservar con antelación porque si no, no encuentras sitio donde dormir. Fotos obligatorias porque si no, no tienes la foto para el Instagram, para el YouTube y para tu madre. Y un itinerario espiritual, así, optimizado, por supuesto. Hoy hago esto, mañana hago lo otro, para redes sociales, por supuesto. Es que si no puedes demostrar ese progreso espiritual. Exactamente. Bueno, el problema no es viajar, ¿no? El problema es que cuando hacemos un viaje espiritual, pero se convierte en un tipo de gincana mística global, hemos perdido un poquito el rumbo, ¿no? Y al final acaba todo el mundo yendo a los mismos sitios energéticos a la misma hora, con el mismo outfit, todos con su mismo móvil, haciendo cola, Sí. haciendo cola. Haciendo cola, muy importante lo de las colas. Esto me recuerda Porque a las fiestas de Chucky, ¿no? exactamente, pero en viaje. Tenemos Chucky se la va de fiesta de viaje. Chucky en viaje. Chucky se va de viaje, exactamente. Porque claro, a ver, vamos a ser sinceros. Si un lugar tiene energía especial, lo lógico es que vaya todo el mundo, ¿no? A millones de personas a tomar esa energía especial y a comprobarlo. Pero ¿qué pasa? Hasta que esa energía especial se convierte en esos millones de Chucky, es decir, en ruido, en drones, en colas, en fotos, y ese sitio especial ya deja de ser especial. Podemos pensar en lugares como Machu Picchu, la antigua ciudad sagrada inca,
hoy también conocida como el sitio donde te levantas a las 4 de la mañana para hacer la misma foto que otras 3.000 personas. Y esto es verdad, ¿eh? Porque yo estuve allí y estaba a las 6 de la mañana allí y ya había más de 200 personas esperando para A las entrar. 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, señores. 6 de la mañana, vale. Y por supuesto, Bali. Hola, Bali. Que pasó de ser un refugio espiritual a convertirse en un catálogo en vivo de retiros, a ver cuál me gusta más, de yoga, de detox emocional, de brunch veganos con vistas a los arrozales y por supuesto compartido en todas tus historias. Y pagando para entrar en la playa. 10 Exactamente. minutos. Máximo. Bueno, y no olvidemos Tulum, donde puedes reconectar con tu esencia. Para tomarte un cóctel de 18 euros. Cling, cling. Cling, cling. Y una sesión de fotos frente a una puerta de madera con significado profundo que nadie sabe exactamente de qué va aquello. Pero está allí la puerta y todo el mundo se hace la foto allí. Adentro tampoco lo sabe. Tampoco lo sabe. Bueno, llegó el primero. O Varanasi, uno de los lugares más espirituales del mundo, donde la experiencia mística ahora incluye esquivar turistas, cámaras y gente narrando su despertar espiritual en directo. Los streamers así, de los... pero así. así. Lo curioso es que buscamos silencio, ¿no? Esos viajes Sí. empieza, quiero encontrar, porque en el silencio se pueden escuchar otras cosas y al final, en esos lugares energéticos, ya no queda silencio. Buscamos conexión en medio de multitudes desconectadas haciendo lo mismo, como un robot. Exactamente. Y claro, aparecen los retiros espirituales. Descubre tu esencia en 7 días. Incluye desayuno, yoga al amanecer y transformación garantizada o casi. Es como, o casi, es como si hubiéramos convertido la espiritualidad en una experiencia todo incluido, cosa que hemos hablado muchísimas veces aquí, y solo falta el buffet libre de la iluminación. Sería fenomenal que Así, incluyeran clink, eso en el clink. paquete. Pero bueno, para hablar de esto no estamos solas. Hoy nos acompaña alguien que ya conocéis, que seguro que os va a alegrar mucho ver de nuevo. Y es una persona que ha visto este fenómeno desde dentro y desde muchos lugares del mundo. Es un fotógrafo, es un viajero, observador profesional de lo que pasa cuando un lugar deja de ser secreto y se convierte en tendencia. ¡Cuac, cuac! Seguro que ya sabéis quién es. Es Germán de Fotomundos, un aventurero que ha vivido en diferentes países y que ha sido testigo directo de cómo algunos de los lugares más auténticos del planeta han cambiado radicalmente por el turismo de masas y el turismo espiritual. Con él vamos a hablar sin filtros, como siempre, de sitios que han perdido esa esencia, de los retiros que parecen más negocio que experiencia y, esto es importante, ¿eh?, de los peores lugares a los que ir hoy si buscas algo auténtico. Así que si estás pensando en hacer un viaje espiritual o cualquier tipo de viaje, quizá primero quieras escuchar esto. Namaste. Namaste, namaste a todos. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta y venimos, pero por todo lo alto. Tenemos aquí a nuestro invitado Germán de Fotomundos. De nuevo, muchísimas gracias por unirte de nuevo. Namaste. Namaste. Gracias por haber venido después de tu clase de yoga o tortura, no sé qué ha sido. Una tortura clase, una clase tortura. Una clase de tortura. Para el resto de la gente es una clase, para mí es una tortura. Bueno, es estupendo tenerte de nuevo por aquí y compartir con humor estos temas que nos llaman la atención. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Yaza? Cuéntanos un poquito. Bueno, ya hemos dicho que íbamos a hablar sobre el tema de los viajes y por eso hemos traído, precisamente por eso, a Germán, ¿no? Porque ya que ha estado viajando en tantos sitios, viviendo en tantos sitios, pues nos puede dar ese punto de vista más objetivo de cómo ha cambiado el mundo o las distintas ciudades o los distintos sitios que antes eran paradisíacos, pues ahora es otra cosa.
Y mi primera pregunta para empezar a entrar ahí en el meollo de la cuestión, ¿recuerdas la primera vez en que pensaste, "Mm, este sitio ya no es lo que era o este sitio ya no me da"? ¿Cuál No tiene fue? la misma vibra, ¿no? Sí. Joder, pues que me pasa continuamente porque como por mi trabajo tengo que volver una y otra vez a los mismos sitios, pues está pasando continuamente, ¿no? Yo creo que la primera vez que ahora yo recuerde, o una de las primeras veces fue en Camboya, que yo había estado allí la primera vez con un amigo. Claro, es que el tema de visitar los sitios y viajar no es algo objetivo nunca. Bueno, como todo en la vida, ¿no? Tú ves una película y estás enfadado con alguien, con un amigo, con tu novia o con lo que sea, y a lo mejor la película no te gusta. La ves en otro momento y te gusta un montón. No, a todos nos ha pasado, ¿no? Y lo mismo viajar, ¿no? Yo visité Camboya la primera vez, iba con un amigo, era un viaje muy guay, ¿no? Habíamos dejado los dos el trabajo. Él quería ser escritor, yo quería ser fotógrafo y estábamos buscando cosas para hacer como reportajes, intentar venderlos después. Y llegamos a Camboya, estuvimos haciendo allí varios reportajes y una cosa que hicimos fue estar mucho tiempo esperando a una gente, porque teníamos que ir a visitar una ONG y entonces teníamos que ir un día determinado y nosotros estábamos allí, no sabíamos lo que hacer y nos quedamos en una playa paradisíaca muy guay. Yo después he vuelto allí, volví a los 4 o 5 años y me encontré era un sitio como muy para mochileros. Bueno, pues fuimos a una playa paradisíaca y esa playa estuvimos como un par de semanas y era muy guay. En una playa así había muchos mochileros, no estaba muy masificada. Había un rollo muy guay. ¿Qué pasa? Que yo volví a esa playa como 4 años después y se había llenado de hoteles de resort. ¡Oh! No, que no es tanto tiempo. Chinos y rusos, además. Ah, Todos los carteles estaban en chino y en ruso. Me pasó también, que ahora me empiezo a acordar de cosas, me pasó también con un pueblo, en ese mismo viaje, después fuimos a Vietnam y había un pueblo muy chulo de pescadores que yo lo vi después porque estaba cerca de donde yo estuve viviendo tanto tiempo, en Saigón, estaba más o menos cerca y una vez fui a visitarlo y de nuevo lo que me encontré fue... era un pueblo pesquero que tú ibas por el paseo marítimo y había puestecitos de marisco y podías comer por 4 duros. Y entonces, ahora lo que había en el paseo marítimo era resort ruso, chino, ruso, chino, ruso, chino y todos los carteles de nuevo en ruso y en chino. Y bueno, ya yo creo que ya no hace mucho tiempo que no viajo por Europa, pero creo que ya, bueno, Europa se ha convertido en un parque temático, ¿no? Sí, parque temático medio Euro Disney, ¿no? De Starbucks Pero bueno, y compañía. Todavía hay un montón de sitios guays para visitar, ¿eh? Un montón de sitios que todavía mantienen, que no hay mucho turista. O sea, lo que La hay que cuestión buscar. sería, Germán, cómo encontrar o cómo, primero, cómo ubicar estos sitios y también de alguna manera que llegue la gente, pero que no se ¿no? Que no se que no entre en el mismo juego de perpetuando siempre. ¿no? Claro, ¿Cómo podemos hacerlo de yo tengo un forma truco para sostenible, eso. pero Tengo un truco para encontrar sitios con pocos turistas. Primero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Si encuentras un sitio con poco turismo, puede que sea porque sea una mierda. Hay que tener también cuidado con eso. ¿Vale? Pero no hace falta. O sea, si conoces un sitio, encuentras un sitio perdido de la mano de Dios donde no hay nadie, de puta madre. Y te gusta eso. Pero no hace falta tampoco ponerse a buscar tanto. ¿Por qué? Porque todos vamos a los mismos sitios. Entonces, por ejemplo, varios ejemplos, ¿no? Si vienes a Vietnam, todo el mundo va a Sapa a ver terrazas de arroz. Terrazas de arroz hay millones en Vietnam. Pero no se llama, creo que se llama FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo, ¿no? Hostia, voy a Italia, tengo que ver Venecia, Florencia y Roma, ¿no? Porque es que, claro, hay muchas veces que es cierto, que son cosas maravillosas. Y entonces, bueno, por ese tipo de motivos, al final todo el mundo va a los mismos sitios. Bueno, vale, entonces, por ejemplo, el truco que tengo es, por ejemplo, hay un sitio en Nepal que se llama Bandipur, que es un pueblecito muy chulo, muy tradicional, todavía mantiene...
pero cada vez se está llenando más, porque se ha hecho muy famoso. Pero, ¿qué pasa? Que tú llegas allí y dices, tus hostias, en la calle principal, que es una calle, solo una calle, el centro del pueblo, ya está todo lleno de hoteles y restaurantes y guiris. Pero ¿qué pasa? Andas, y no es exageración, no es metáfora, andas 10 metros, te vas 10 metros fuera del centro y no hay nadie. Nadie absolutamente, quiero decir, los nepalíes. Entonces, puedes ir a los sitios y a sitios que ya sean famosos por lo que sea, ¿no? Pero no te vayas al mismo sitio que todo el mundo. Es decir, vas a Vietnam y era súper fácil. Busca dónde hay terrazas de arroz en Vietnam. Busca en Google o la inteligencia artificial, lo que sea, y te va a dar un montón de sitios. ¿Vale? Pues tú, el sitio donde tú mires en foros, todos esos sitios te van a dar 2 o 3 sitios repetidos. Ahí no vayas. Si quieres ir a sitios originales. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora todo el mundo con internet pues se prepara sus viajes. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo va a los sitios que te dice internet. Entonces lo que vas a encontrar allí, pues todo el mundo, porque todo el mundo va allí, porque todo el mundo pregunta. Pues no vaya. Claro. Y otro truco es no ir con mucha gente, no ir grupos grandes. Mira, hace poco, en un viaje fotográfico que hice por el sur por el delta del Mekong, por cierto que no nos encontramos delta del Mekong, ni un solo extranjero, ni uno solo, cero. Cero absoluto. Y uno que venía conmigo me dijo, joder, el último viaje que hicimos, yo con mi mujer, hostia, nos engañaron completamente, queríamos hacer un viaje por Turquía y vimos una agencia por internet que creo que se llamaba como Exótica o algo así, ¿no? Un nombre que te invita a decir, hostia, seguramente viajemos con grupos pequeñitos. Pues bueno, era una especie de agencia que hablaba con otras agencias, total, que al final se vieron en un autobús con 60 personas. Dios. Y 8 horas todos los días o 10 horas en el autobús. Me decía, tío, que era un puta pesadilla, porque imagínate, para parar, si cosas tan tontas como parar ahí al baño, no, es que ni podía, porque había 60 personas, de loco. Entonces, ve a sitios por tu cuenta, sitios que tú sepas que es fácil viajar, que es seguro. Cualquier país asiático es infinitamente más seguro que cualquier sitio, que Europa, América. No hace falta ir con nadie. O ahora por internet es súper fácil encontrar guías locales que te van a llevar a sitios. Y otro truco, cuando hablas con un guía local, le puedes decir, llévame donde tú comes, donde tú tomas té, donde tú tomas café. Y te van a decir, no, pero ahí ¿cómo te voy a llevar? Y hay que insistir. ¿Por qué? Porque a no ser que sea un guía que tenga ya mucha experiencia, o sea, un poquito espabilado, el turismo asiático, la forma que tienen de ver los asiáticos el turismo y todo eso es como nosotros a lo mejor lo veíamos antes. Están en esa época ahora, en ese momento de la vida. Ellos quieren ofrecernos lo mejor. Ellos están, por ejemplo, a mí me ha pasado con mi guía en Nepal, ¿no? Que yo le decía, Babu, llévame a un sitio a tomar té, que quiero hacer fotos. Y entonces me llevaba al Starbucks nepalí. ¡No! Y decía, coño, Babu, a donde tú tomas el té, y dice, no, hombre, ahí ¿cómo te voy a llevar? Claro. Entonces, claro, me llevaba, digo, enséñamelo. Y me enseñó un tugurio oscuro ahí. Y digo, hostia, claro, es que esto es lo que yo quiero para hacer fotos. Claro, él no lo entendía al principio. Entonces, hay que insistir. Y es simplemente decirle, llévame donde tú comas, donde tú bebas té. Y entonces te van a llevar a ver los vecinos, te van a llevar, llévame a ver toda a conocer a tu familia. Qué chulo. Y vas a hacer cosas solamente con eso, vas a hacer cosas que nadie hace. Y además tenéis que tener en cuenta una cosa, que esto yo no lo sabía hasta que me he ido dando cuenta con el tiempo, porque claro, yo estoy continuamente relacionándome y viendo a otros extranjeros viajar. Claro. Y el tema de hablar y relacionarse con camareros, guías y gente de servicio es prácticamente algo español o latino, de nuestra cultura. Interesante. No sé exactamente por qué, pero no vas a ver ya en los indios ni de coña, ¿no? Los indios los van a escupir directamente a los camareros, pero no es normal en rusos, polacos, gente de Europa del Este, bueno, casi nadie. Ingleses, no es normal, lo ven como un trabajo, no sé exactamente por qué, pero lo veo clarísimamente cuando hago un trekking en Nepal. Llevas portadores, ¿no? Llevas guías y entonces los nepalíes que te encuentras, ya ahora cada vez hay más nepalíes viajando, pero bueno, antes lo que te encontraban eran trabajadores, ¿no?
y tú llegas al sitio donde vas a dormir esa noche se hacen 2 grupos casi siempre, los trabajadores, los nepalíes, Sí. en un sitio y los extranjeros en otro, y se relacionan todo el mundo con extranjeros. Y de hecho, mis guías, los guías que yo contrato, están siempre deseando que vayamos. Que vayamos porque les invitamos a cerveza, hablan con nosotros, pasan de puta madre. Los tratamos como personas, que eso es algo que no... Parece una tontería para nosotros. Quien esté escuchando hasta ahora mismo me dirá, qué tontería. Porque tú estás acostumbrado, porque es nuestra cultura. Claro. Pero no es normal en el resto del mundo, para nada. Y hablando... no... Sí, ya sabes tú. No, simplemente hablando un poco de fotografía, y ahora con todo el tema de las... Yo le llamo las redes sociales y el punto instagramero, le llamo yo, porque es muy curioso, ¿no? En los distintos viajes tú ves la foto de wow, pero no ves lo que hay detrás de esa cola kilométrica de 2 horas para llegar hasta el punto y hacer Instagram la foto. versus realidad. Versus realidad, ¿no? Algunos te lo enseñan como... Sí. ¿Y cuál es esa foto típica que ya para ti es como, ya no más esta foto, ¿no? Como que ya estás harto de esta foto que puedes ver por las redes y que sabes que no es real lo que estás viendo, sabes que detrás hay esa cola de 2-3 horas para hacer esa foto? Pues no sé decirte, pues, yo creo, mira, por ejemplo, hay una muy famosa que la hizo Steve McCurry, un fotógrafo de National Geographic. El típico fue la foto, el hombre este hizo la foto de la niña afgana con los ojos verdes. Con los ojos verdes. Pues tiene una foto de unos pescadores en Sri Lanka subidos en unos palos, así en la playa. Ah, sí, es verdad. Muy famosa. Tú ahora vas por Sri Lanka y entonces los locales, los srilanqueños, o no sé cómo se llaman, los de Sri Lanka, te ofrecen eso, te ven. Hay sitios donde siguen los palos esos porque antes eran así. Antes pescaban así, entonces los palos esos siguen ahí. Entonces lo que hacen cuando ven a un guiri que va buscando esa foto, pues te hablan contigo, venga, tú no puedes hacer la foto sin pagar. Entonces se ponen allí y te la... Ah, bueno, y África, sobre todo África. Ahora, es que cuando me has dicho, ahora me he acordado, África. Todas las fotos, bueno, todas no, pero... Mira, yo he tenido muchas conversaciones, discusiones sobre el tema de las fotos de África, de las tribus. Yo nunca he estado, porque me va a costar ir allí, la verdad. A lo mejor voy después y me gusta, pero bueno, como la gente que viaja conmigo ha estado en muchos viajes y ha estado en muchos sitios, me ha dicho, tío, he estado en no sé dónde. África es muy grande, ¿no? Entonces no sé exactamente dónde es esto, pero en muchos sitios de África, si tú quieres fotografiar las tribus, en Etiopía, por ejemplo, pasa. Tú tienes que pagar, está todo pactado, ¿vale? De hecho, había uno que me dijo una vez, tío, es que estás haciéndole las fotos ahí al negro y está el negro 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando las veces que le hacen la foto y al final, pues, hay diferentes métodos. Uno es por foto, otras veces, creo que en Etiopía lo hacen mucho, que van a las tribus, hablan con los jefes de las tribus y está todo pactado en dinero, ¿no? Que a mí no me parece mal, que la gente son modelos o lo que sea, que la gente cobre. Yo muchas veces pago a modelos para hacer sesiones con ellos, pero todo el mundo está diciéndote que es real. La gente no es capaz de decirte, no, es un modelo. No van vestidos así. Por ejemplo, en Vietnam, en Tailandia, en los sitios que yo conozco de Asia, hay tribus. Aquí en Vietnam hay... ¿Cuántas son? 54 grupos étnicos o algo así. 54, 50 y hay tantos grupos étnicos. No hay ninguno que vaya vestido como iban vestidos hace 200 años. ¿Por qué? Porque una camiseta es mucho más barato. Es que es normal. Tigre, ¿no? Es que a ver. Entonces, cuando tú ves a un tío con pluma, con una piel de tigre, lo normal y lógico es que sea mentira. Que ese tío no vaya así por la calle. Claro. Que no digo que no haya sitio donde sí. Yo, por ejemplo, una vez visité una tribu en Indonesia que aún están súper aislados y bueno, pues sí, habrá algunos. Pero lo normal es que si tú puedes llegar, si hay gente ofreciendo ese viaje y tú puedes llegar, lo normal es que ya esa gente tengan dinero para comprarse camisetas. Entonces,
tú los ves las fotos, claro, las fotos son fotones, ¿no? Porque además saben posar, porque es con el trabajo de ellos. Claro. Y son negros, y se ponen se disfrazan de la tribu y son fotones. Y yo después he hablado con gente que ha hecho esas fotos y hemos tenido discusiones largas. Y no eran capaces de reconocer que no era una foto real. Y me decían, ¿En serio? pero pagar, ¿tú también pagas? Yo le decía, sí, yo pago cuando voy contrato un modelo. Por ejemplo, en el viaje que hago por Vietnam, yo contrato una modelo que se viste con el traje tradicional de Vietnam, que por cierto es un traje que utilizan ellas, las chicas sobre todo, lo utilizan para las bodas, lo utilizan las profesoras de universidad. Interesante. Lo utilizan un montón. Cuando en fiestas se lo ponen, tú siempre que sales a la calle va a haber alguien se llama Ao Dai. Vas a ver a alguien con Ao Dai, con el gorrito vietnamita, lo utilizan todo el tiempo. No es ningún disfraz. Pero bueno, yo aún así cojo a una modelo, que suele ser mi novia, le pago. Mi novia, gratis. ¿Novia, hazlo gratis? Claro. O le pagas en carne también, también. Sí, yo quiero hacerlo, pero ella dice que no. Que pagarle en carne no, que no le merece la pena. Y igual sí, pero yo no voy diciendo por ahí. Es como decir que en Sevilla la gente va todo el tiempo vestida flamenca. Exactamente. Estaba pensando en eso, ¿no? Es pretender... Y bueno, yo puedo hacer fotos de gente vestida de flamenco, pero no voy a ir diciendo por ahí, mira la foto. Mira, fui a Andalucía. Van así. Van a ser en Sevilla. Claro. No, en toda España. En el País Vasco también. Eso también, Exacto. Entonces, yo cuando veo fotos de África siempre me pasa lo mismo. Y a ver, es alucinante porque la gente, a ver, ten en cuenta. Mira, mi padre me contó una vez que cuando él era muy joven llegó a la feria del pueblo una atracción, ¿no? Nueva. Y que pagabas el dinero y te ponían como que para ver algo que la gente no podía ver hasta que no pagabas, ¿no? Y tú veías la cara de la gente se subía por un sitio y pasaba por una barandilla, entonces miraba lo que había y la gente que no había pagado podía ver la cara de la gente. La cara de la gente decía, wow. Y entonces la gente decía, ¿qué es esto? Y era como solo para hombres, algo así era el reclamo, solo para hombres. Entonces todo el mundo, hostia, una tía en pelotas o algo, ¿no? Y entonces llegabas y pagabas y lo que veías era pues creo que un saco de cemento y una pala o algo así. Era una tontería, ¿no? Y a mí cuando me lo contó, yo era pequeño y yo le dije a mi padre, bueno, ¿y cómo es que nadie te decía... No pagues. No entre. Y entonces mi padre me explicó y dice, claro, tú has pagado ya. Porque tú has caído. Entonces, más le mucho consuelo de tonto. Claro. Entonces, tú después de irte a Etiopía, pagar un montón de pasta, pagar y quedarte y hacer una foto de puta madre, y la gente no es capaz de reconocer y decir, bueno, también, que es una tontería también, que no pasa nada. La gente te está diciendo, así, vestido de flamenca, así es como va la gente por España todo el día. Yo todos los días. Hoy porque hace un poquito de fresquito. Pero si no... Pues yo he tenido discusiones, no hay manera. Y una pregunta, ahora que estás contando eso, ¿qué has visto, aparte de un poco que nos digas cuándo empezó para ti el boom turístico así de masa, como lo que estamos viviendo ahora, y también un poco el turismo espiritual? Aparte de eso, también me gustaría saber desde tu punto de vista cómo afecta ese turismo a la cultura local, a lo local de cada país. Bueno, a ver, es que es complicado hacer un veredicto porque, por ejemplo, yo ahora hablo mucho con mi guía en Nepal. En Nepal ahora está afectado por varias cosas, no ha habido elecciones, entonces la gente no tiene un poco de miedo de ir a Nepal. Tienes que pasar casi siempre desde Europa, tienes que pasar por Dubái o por algún sitio de estos, que ahora mismo hay un montón de vuelos cancelados, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, eso afecta al turismo y no tienen turismo, ¿no? Entonces, ayer me mandó una imagen de un sitio súper turístico en Katmandú y me mandó una imagen y no había nadie. O
sea, unos Wow. cuantos Wow. nepalíes por allí. Y digo, hostia, la primera vez que veo Bhaktapur, se llama el sitio. Bhaktapur así, ¿no? Y me dice, sí, es una pena. Entonces, claro, lo que quiero decir con esto es que, por una parte, para nosotros, hostia, de puta madre, tenemos los sitios súper masificados. Esos sitios ya los puedo disfrutar yo solo porque son, claro, es que por una parte se masifican porque son increíbles, son súper bonitos, ¿no? Pero por otra parte, sitios como por ejemplo Nepal, básicamente se nutren del turismo, no tienen otra fuente de ingresos. Entonces, jodido. Y por otra parte, ¿cómo le decimos, cómo hacemos para que la gente no viaje? Ya. ¿Para que viaje yo solo? No, porque yo soy el primero que dice, hostia, es que somos una marabunta, un cáncer, ¿no? Somos un virus, ¿no? Estamos jodiendo todo, porque se jode todo. En el momento que entra el turismo, todo lo que toca el turismo de masa lo envenena. La gente, los niños, la gente se vuelve más... A ver, el ejemplo más típico es Tailandia, que es el país de la sonrisa. Tailandia, a partir del COVID, se recuperó un montón, porque antes del 2019 ella había dejado de ser el país de la sonrisa. Los tailandeses estaban hasta los cojones de los extranjeros, los corales se habían muerto, todas las playas estaban llenas de basura. El COVID pues hizo que el tailandés recuperara la sonrisa, que los corales se recuperaran, las playas se liberaran un poco de plástico. Entonces, claro, por una parte sí, por otra parte no. Yo, si fuera lo más sencillo, lo más rápido, decía, pues sí, es una mierda todo, el tema del turismo y tal. Pero claro, que es que yo soy parte del problema también. Yo me dedico al turismo. Y yo siempre piensa, cada uno piensa que no, que yo soy especial y que yo hago viajes a sitios poco turísticos. Y por una parte es cierto, pero bueno, es que yo soy parte del problema también. Pero bueno, a tu pregunta del tema de cómo afecta, pues el turismo masivo afecta negativamente en todo. Tú solo tienes que ir a un sitio, un país, por ejemplo, Vietnam. Mira, aquí en mi ciudad, Da Nang, que se está masificando ahora del turismo, sobre todo asiático, bueno, y mucho indio y mucho ruso, están empezando a... Lo vi el otro día en un grupo que hay así de Facebook de expatriados en Da Nang, no sé, que están empezando, hay restaurantes que están empezando a prohibir el permiso, la entrada a indios. ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, este sitio, esta ciudad, hace 15 años era así muy pobre, no venía mucha gente. Yo ya había escuchado, hostia, vente a Da Nang, que es muy bonita, que no hay casi nadie, está todo el mundo en Saigón, en Hanoi. Yo he llegado tarde, ya no es lo mismo. Sigue siendo más barato que España, bueno, por supuesto, que Saigón también, pero claro, no es lo mismo que hacer. Y la culpa la tiene el turismo, tan sencillo como eso. Claro. Tan sencillo como eso. Si logras conseguir llegar a un sitio donde haya poco turismo, aunque el país sea turístico, pero donde haya poco turismo, la sensación es increíblemente maravillosa. ¿Puedo contar una anécdota de un tío que me encontré una vez en el delta del Mekong? Por supuesto. Venga. Para que veáis la diferencia, ¿no? Vais a llegar, si venís a Vietnam, va a haber momentos, va a haber sitios que conozcáis que vais a decir, joder, la gente no es muy simpática aquí, ¿no? Yo me encontré, y hay otros sitios donde sí, y marca la diferencia el número de turistas por metro cuadrado. Ya está. Tan sencillo como eso, porque el país es lo mismo. En general, los asiáticos son gente simpática, los vietnamitas concretamente son gente muy simpática, pero bueno, cuando tiene rusos y indios y bueno, extranjeros dando por culo continuamente, pues llegas imagínate, ¿no? Un indio que llega aquí, un indio normal, ¿no? Porque habrá indios normales también que sean simpáticos y digo, hostia, que no me dejan entrar, que no dejan entrar Claro. a indios en varios restaurantes en Da Nang. Vaya puta mierda de país de Vietnam. Ya. Ahora, por ejemplo, me encuentro un día, hace varios años, estaba dando una vuelta por el delta del Mekong, organizando el viaje que organiza ahora allí. Y hay una ciudad que es grandecita, pero que no visita a nadie, porque, bueno, si no te gusta la fotografía, tampoco tiene mucho que hacer allí, ¿no? Y me encuentro, y bueno, pues, era alucinante pasear por allí porque todo el mundo me miraba.
Es como, te sientes como una estrella de Hollywood, es alucinante. Te querían hacer fotos a ti, ¿te ha pasado? Claro, esa es una de las frases que le digo yo siempre a mis clientes. Allí donde te hagan fotos a ti, ahí es. Donde se hagan selfies contigo, ahí es. Entonces se ponían a hacer selfies conmigo, no sé qué. Y entonces veo a un guiri, a un tío. Y digo, hostia, ¿qué haces aquí? Y él me dice, ¿y tú? Y digo, estoy aquí buscando sitios poco turísticos, voy a intentar hacer un viaje fotográfico y tal. Y me cuenta la historia. Era un hombre americano de 65 años, creo, más o menos. Y me dice, mira, yo tenía una depresión muy grande. Mi mujer, creo que me había divorciado de mi mujer, me había jubilado. El dinero que me daban en Estados Unidos de mi jubilación no me pasaba. Con eso no tenía suficiente ni siquiera para el alquiler. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. Y entonces unos amigos me dicen, vamos a dar una vuelta por Vietnam y vamos a dar un viaje. Hacemos un viaje por Vietnam que me han hecho muy bonito. Y entonces en ese viaje, no sé dónde, me cuenta el hombre que conoce a una chica, una señora, como 10 años, 15 años más joven que él. Él tenía unos 65 y esta mujer 50. Y se conocen, se enamoran. Y entonces él, después de un tiempo, decide irse a Vietnam. Y esa mujer vivía en ese pueblo. Y entonces él me dice, tío, nunca he sido más feliz en mi vida. Wow. Nunca me han querido tanto, nunca me he sentido... He estado todo, no sé cuántos años, ¿no? 50, 40 años casado, nunca me han querido nadie tanto como esta señora. El dinero, soy casi rico aquí con el dinero que en Estados Unidos no me daba ni para pagar un alquiler. Ya ves. Y por fin soy feliz. No vuelvo a Estados Unidos ni loco. Y bueno, eso pasa mucho, ese tipo de situaciones pasa mucho cuando vas a sitios sin turistas, de verdad. Siempre hay un montón de historias, ¿no? Gente que quiere aprender inglés, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a Londres y tal. Historias, bueno, hay gente que le sale bien, le pasan cosas guay, pero hay muchas historias jodidas, ¿no? Hostia, he tenido que buscar un trabajo, me han puesto a limpiar baños y bueno, pues claro, joder, es que vas a un sitio donde... Eres el extranjero. Sobran españoles, italianos. Exactamente. un amigo fue y me dice, hostia, español. Hostia, otro Ya no español. puedo más. Bueno, al menos no es italiano, le decía. Pero claro, imagínate el cuerpo con el que tú vas estás en ese sitio, entras a los sitios, entras a los supermercados, compáralo con ese hombre o conmigo, estábamos en ese sitio y la gente se hacía selfies con nosotros. O sea, imagínate la diferencia. Tan sencillo como ir a sitio donde no haya guiris. Ya está. Y Sí. Germán, yo no sé si tú habrás percibido, porque hemos hablado de tendencias y perfiles de turistas y tal, y no sé si tú habrás notado que ha cambiado también el perfil de turista y es que se busca otra cosa y si en tu experiencia ves que la gente también busque ahora más algún tipo de experiencia espiritual. Porque, claro, son destinos también que su espiritualidad la tenemos como muy idealizada, ¿no? Y que atrae mucho. Sí, porque el ser humano es espiritual, por naturaleza. Yo creo, lo tengo clarísimo ya. Antes creía que no, yo era una persona que no era religiosa, tampoco muy espiritual, pero, por ejemplo, me encuentro aquí en Vietnam, que es un país comunista donde se ha intentado quitar la religión, al igual que en China también, y me encuentro con que hay mucha gente que no es religiosa, que es agnóstica, pero que se arrodillan frente a un altar para rezarle a sus ancestros o a Buda o a no sé quién. Entonces me he dado cuenta, viajando por el mundo, bueno, ya no hablo de Nepal, que allí la religión forma parte del ADN, ¿no? Sino me voy al caso contrario, Vietnam. Pues no han podido. Aquí al final, en momentos duros y momentos jodidos, te acabas arrodillando, ¿eh? Y todo el mundo se arrodilla por algo y le reza algo. Entonces el ser humano es espiritual. Y el tema de las tendencias, pues claro, eso la moda, también va el tema de los viajes. Pero yo creo que siempre se ha buscado la espiritualidad. Al igual que yo siempre digo que la fotografía, que es mi trabajo, y el viajar y fotografía es lo mismo, la espiritualidad está también asociada a viajar, porque viajar es buscar algo y la espiritualidad también es buscar algo, ¿no? Y cuando alguien se muere, quiero decir, se te muere una persona, cortas con tu pareja,
¿qué es lo que hace casi todo el mundo? Se va a hacer el Camino de Santiago, se va a Nepal, casi, pero yo no sé qué porcentaje, pero yo creo que el 50% de la gente que se viene conmigo a Nepal es porque le ha pasado algo gordo. Se ha divorciado, se ha muerto alguien, algo así, ¿no? Las dos cosas más gordas que nos pueden pasar, ¿no? Divorciarnos, o sea, perder a alguien. Y es normal, porque somos espirituales. Y ya existía el viaje espiritual, o sea, en Nepal en los 60 estaba lleno de hippies. Pero, y la pregunta incómoda sería, ¿pero realmente hace falta? Pues que eso es muy personal. Eso es muy personal. Yo soy muy crítico con el tema ese, pero con el tiempo he suavizado un poco mi crítica. Porque la teoría es que no, que no nos hace falta, todo lo tenemos ahí dentro, pero es que también ayuda mucho, ¿no? El viajar, ayuda, ver claro. otros sitios. Lo que pasa que, bueno, te encuentras con cosas un poco de chiste, ¿no? En la India, sobre todo, ¿no? Te encuentras gente ahí, ¿no? Atrás de los gurús, de los sadhus. Es verdad. Pero bueno, a ver, es como, no sé, como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? De mí se reían porque me puse a jugar al baloncesto en vez de al fútbol, ¿no? Pues cada uno tiene un camino en su vida y lo vive lo mejor que puede. Teóricamente, pues no hace falta hacer nada para ser espiritual. Y yo creo que no te vas a encontrar. Asia es muy espiritual, pero ya lo hemos hablado en otros programas, que también hay muchas luces, muchas sombras aquí, ¿no? El hinduismo, que todo el mundo habla y es súper, sí, entonces gente muy religiosa, muy espiritual, tú hablas con un indio, sobre todo con los indios, más que, los indios y los nepalíes tienen la misma religión, son hinduistas los dos, ¿no? Pero es que los indios, sobre todo, tú hablas con ellos y, hostia, te hablan como todos metáforas, te miran a los ojos y parece que te quedas flipadísimo, cómo te miran los cabrones. Pero a ver, estamos hablando de una sociedad que está basada en el sistema de castas. Exacto. O sea, tienen en el ADN que tú naces en una posición social y de ahí no pasas. Y ha sido porque has hecho algo mal en otra vida anterior. Entonces, quiero decir, que tiene sus pros y sus contras. Después, yo qué sé, te ves, por ejemplo, a mí una de las cosas que me flipaba de la India cuando iba antes por allí, que lo he visto, alguna vez lo he visto en Nepal, pero es que sobre todo en la India, es que no... te ves casas, edificios donde hay un árbol gigantesco, ahí hay un montón de árboles, ¿no? Incluso en las ciudades grandes, pues los árboles siguen allí, porque no los cortan. ¿Qué es lo que pasa cuando, no sé, que en cualquier parte del mundo normal, en cualquier país normal, tú quieres hacer, yo que sé, una autopista, un centro comercial, un barrio, pues tienes que arrasar con todo y empezar a construir, ¿no? Allí te ves edificios donde hay un agujero en la pared donde entra una rama, te ves ahí una familia viendo la tele, que es que los ve, con la rama así en el salón, que entra por un lado y sale por el techo. Qué fuerte. Hostias, ¿esto qué es? O sea, el respeto que tienen hacia la naturaleza, por una parte, porque después tienen muy poco respeto a los seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, es súper raro, ¿no? Entonces, bueno, todos estos países, los países asiáticos, Vietnam, Camboya, son países que ahora estás aquí, son súper amables, súper simpáticos, pero tienen todos un pasado de guerras. Los camboyanos se estaban matando entre ellos como perros hasta hace poco, y después llega a Camboya, son todos como niños pequeñitos, son súper inocentes. Entonces, bueno, yo aconsejo a todo el mundo que viaje. Creo que lo que pasa es que yo siempre digo que, de hecho, en muchas entrevistas me presento así, ¿no? Un fotógrafo de viajes que cree que viajar no te abre la mente, sino que puede que te conviertas en un gilipollas, ¿no? Porque te crees como... Y yo cuando digo esto me dicen, joder, que exagerado. Y digo, no, pero ¿a qué has pensado en alguien? ¿A qué tienes mi cuñado, que hasta allá, ¿no? Que como todo el mundo va ahora, ¿no? A Nueva York y a la Ribera Maya, ¿no? Y ya está todo el puto día hablándome de Nueva York y que eso... Y se cree... y hay gente que, bueno, viaja mucho y se cree superior. Bueno, pues no te ha abierto la mente ni te ha ayudado a ser mejor persona, te ha convertido en más gilipollas que lo que era antes. Entonces, claro, es como leer también, ¿no? Hay gente que dice, no, hostia, que leer es la hostia, te convierte en mejor persona. No tiene por qué. Puede ser,
Viajar puede tener un montón de beneficios. Una de las cosas es conocer mejor a la gente, conocerte mejor a ti mismo. Puedes en vez de, por ejemplo, en Camboya, o en Vietnam, en vez de leer sobre la guerra de Vietnam, puedes estar aquí y preguntarle a la gente. O sea, es la hostia, es como una enciclopedia, pero bueno, al final la gente lo que hace, muchísima gente, es como apuntarse al gimnasio y no ir. Claro, el gimnasio te pone fuerte, pero tienes que ir. Si tú viajas y lo que haces es no salir del hotel, ver sitios, ir tachando sitios que tienes que ver, no relacionarte con ningún nadie, pues bueno, pues es como ir al gimnasio y no apuntarte y no ir. Y una pregunta, no sé si te los has encontrado por ahí o si en Vietnam o en los sitios en donde paras habitualmente te encuentras a este tipo de turistas que yo lo llamo el streamer toca pelotas, con perdón de la palabra. Un montón. ¿Te has encontrado? ¿Tienes alguna anécdota de ellos? Un montón. Una de las últimas veces que estuve en la India, yo antes organizaba un viaje fotográfico a la India, y una de las últimas veces estábamos allí en el Taj Mahal y no era todavía, no había mucho, es que hace ya de eso a lo mejor 10 años o por ahí, o sea. Vale, estaban empezando realmente. Yo todavía no había visto ninguno, fue el primero que vi. Yo estaba allí mirando, ¿no? Había un montón de gente, ¿no? Normal, Taj Mahal, ¿no? Que es la hostia. Y entonces me salta uno al lado mío y digo, hostia, que este tío empieza a hablar en español, además, era español. Sí, era español, creo. Estaba hablando en español, no sé si era latino, no, creo que era español. Bienvenidos al Taj Mahal, no sé qué. Me quedé flipado. Digo, hostia, qué poco sentido el ridículo, pero claro, ya lo he visto tantísimo. Por todas partes, lo que pasa es que también tengo que decir que yo los sitios que lo veo mucho cuando estoy viviendo aquí. Lo que pasa es que los sitios que yo viajo con los clientes casi no hay turistas. A ver, por ejemplo, el viaje que hago en el norte o en el sur de Vietnam, ¿no? Tenemos que empezar en Saigón, en una ciudad grande, porque el aeropuerto está allí, entonces estamos un par de días en Saigón, que hay muchas cosas guay, entonces allí, por ejemplo, sí que hay turismo, ¿no? Entonces te lo encuentras por todas partes, gente hablando, y bueno, eso, a ver, cualquiera que viva en un país que no sea el suyo, ¿no? O bueno, o tú que eres española o francesa o lo que sea, te pones a ver Instagram o cualquier red social, vas a ver que hablan del país que tú conoces, un montón de tonterías, un montón de mentiras, pero yo creo que más del 50% de la gente son gente que va allí. Claro, tenéis que tener en cuenta que es una profesión ahora. Mientras más gente te vea, más dinero ganas. Te tiene que ver la gente, y para que te vean tienes que, claro, antes había uno hablando de la India, ahora hay 1 millón de personas cada día hablándote del Taj Mahal. Entonces tienes que decir la tontería más grande o el vestir de manera más estrafalaria para llamar la atención, es así. Entonces, claro, bueno, hay una cuenta que a mí me hace mucha gracia, me sale mucho, ¿no? Porque que es en Instagram de un español, un vasco, un tío que es vasco, se le nota el acento y es muy gracioso porque él vive en Japón de hace 40 años. ¡Ay, lo conozco también! Y simplemente su cuenta se basa en él hablando, porque la gente ya, claro, se ha hecho medio famoso y la gente le manda, mira a este tío hablando de Japón, y él le llama influmierdes. Influmierdes. Bueno, que me han mandado otro influmierde que, claro, ahora Japón está de moda, la gente va allí, está 3 días o una semana, lo que sea, en Japón, y se pone a hablar de Japón, o Japón, porque la cultura milenaria, mira, los japoneses te pones a hablarte de cosas que ellos creen, claro, que a ver, tú te llevas una semana allí, ¿qué vas a ver? Yo, por ejemplo, casi no me atrevo a hablar de Vietnam y vivo aquí. Y tengo una novia vietnamita, pero no, es que hay cosas que yo desconozco, que no entiendo el idioma, que no sabes por qué lo hacen. O hay veces que tú quieres entender algo, le preguntas a un vietnamita y te dice otra cosa, es muy diferente entre el norte y el sur, coño, pero sí. Ni nosotros en España nos enteramos de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces he tenido que explicarle yo a catalanes o a vascos o a la gente del norte o a madrileños que en la feria no hay vacaciones ni en Semana Santa? O sea, quiero decir que tú, si quieres tomar vacaciones, tienes que pedírtela, básicamente. Claro, la gente dice, bueno, claro, es que ustedes como tenéis más vacaciones que todo el mundo, que toda España, y somos españoles todos. Y vivimos aquí a 4 kilómetros de distancia, pues imagínate, ¿no? Claro. Entonces, bueno, usted lo encuentra. Pero es que además, y ahora es demasiado fácil porque vas a un sitio y le preguntas al ChatGPT, dime, no sé, las anécdotas o los datos más... y sí, te lo cuenta. Yo he llegado a escuchar de gente que se organiza los viajes
usando ChatGPT y que se han visto en situaciones porque la información era mentira, ¿no? Y Claro. llegas... ¿sabes? ¿Sabéis lo que me Como el contó? que iba con el coche, con el GPS y le dijo, tira para allá y se puso en una sí, escalera, ¿no? guau. Cosas así. Entonces, ¿Sabes lo que me a mí contó no me mi novia? extrañaría de muchos de estos que te están contando, no te puedes perder las Claro. historias, no es- y esto es mentira. Aquí hace un par de años se puso de moda en Vietnam, en Asia en general, creo. A mí me lo dijo mi novia. Tomarse en Nochevieja, que no existe en ningún sitio la Nochevieja, o sea, el fin de año, pues tomarse uvas Claro, Dios. debajo de la mesa. ¿Cómo? Por si Y yo, hay un ¿Por qué? terremoto en ese Terremoto, momento. es lo que pensé yo. ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque alguien lo puso de moda, porque empezaron a ponerlo, porque esto en España se toma así. Y es cierto, no estamos bajo las uvas. Pero Pero no debajo de la mesa. bueno, pues todo el mundo empezó a seguir esa tendencia. Y en muchísimas partes, yo no sé si fuera de Asia también, pero a mí me lo dijo mi novia, pues este año nos tenemos que tomar las uvas debajo de la mesa. Y digo, ¿cómo? Y empieza a enseñarme vídeos, No. un montón de asiáticos súper emocionados, y tú entrabas en las redes sociales y preguntabas en Google y tal, y te decían que sí, que las uvas en España se toman debajo de la Debajo mesa. de la mesa. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con todo? Y lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial coge cosas que hay en Internet, cosas que, claro, Internet está formado por cosas que escribe todo el mundo. Y la mayor parte ya hemos dicho que la mayor parte de las cosas que se escriben ahora mismo son cosas para llamar la atención, que pueden ser exageraciones. Y si alguien dice una tontería y yo busco y encuentro esa tontería, por ejemplo, debajo de la mesa, pues lo repito. Sabéis que en España... Y lo repito, se repite, y al final, pues ChatGPT lo coge y lo Claro, pone. claro. De Una de toda la mentira vida. dicha millones de veces se convierte en una verdad al final. Así que nada, para el año que viene ya sabemos, para este fin de año, chicos, las uvas debajo de la, Ya, debajo de la mesa. Vamos a llevamos seguir toda la vida tendencia. haciéndolo mal. Bueno, Increíble. y lo último ya, y yo creo que lo más importante, Germán, sitios que están tachados de tu lista, es decir, sitios a donde no deberíamos ir ni de coña. Joder. Es que, claro, la mayor parte de los sitios que yo creo que no hay que ir son sitios que son muy guay. A ver, quiero decir, Machu Picchu. Ay, no, por favor, yo estoy contigo. No vayan al Machu Picchu. Ya, No vayan. pero es que no te van a hacer caso nadie. Ya lo sé. No, claro, porque dices tú, bueno, es que es un sitio único, la muralla de China. Si te pones ahora mismo, buscas en Google o en ChatGPT, sitio con más turismo, más ¿cómo se dice? Sobrevalorado del turismo, pues te va a salir, creo que la muralla de China, Machu Picchu, las pirámides. Bueno, hace poco una chica se va a venir conmigo a Kirguistán, que Kirguistán, por ejemplo, todavía un país bastante... No lo digas porque yo quiero ir contigo y si no se va lleno de turistas. No lo digas, no lo digas. No te queda mucho, ¿eh? Ay, ya. Mira, este verano se viene una chica que había estado ya conmigo en Vietnam y hace 4 o 5 meses me escribe, me manda un mensaje y me dice: Germán, vengo de Egipto, madre mía, estoy hasta el coño de los guiris. Es que no podía verla. Mira que son grandes las pirámides, ¿eh? Es que no las veía. O sea, claro, te imagínate, ¿no? Claro, pero ¿cómo le vas a decir a alguien no vaya a Egipto a ver las pirámides? Es que es una maravilla, pero es que la experiencia, rodeado de guiris por todas partes y todo lo que conlleva, ¿no? Que el aumento de precios, la picardía de los locales, te tratan como un euro con patas, porque es normal. La forma que tienen de ganarse la vida. Entonces, bueno, todo eso hace que la experiencia sea una verdadera mierda. Que el sitio es muy guay, pero la experiencia va a ser una puta mierda. Así que yo lo que os puedo aconsejar son sitios que sí hay que ir. Vale, que uno venga. es Kirguistán. Los sitios, mira, entráis en fotomundos.com. Eso, me gusta. Y ahí no hay guiris. ahí no hay guiris, ok. Mira, los dos sitios donde menos, bueno, el sitio que menos guiris que yo conozco es, yo pensé, antes era Kirguistán, pero ahora el delta del Mekong.
Y el Delta del Mekong es un viaje que yo tenía y que he tardado años en hacerlo y hostia, me ha salido un viajazo. Y además era algo que yo tenía una espinita clavada porque era verdad lo que decía la gente. Es decir, si tú quieres ir a Vietnam y te preparas y buscas en internet lo que sea, todo el mundo te va a decir, en foros, en sitios, no vayas al Delta del Mekong, ¿no? Que es el sur verdad. de Vietnam. Todo el mundo te dice, ve al norte. Y es verdad, tienen razón. Porque incluso si tú llegas a Saigón, ¿no? Que es la entrada al delta, y te vas no lo preparas por internet, te vas a una agencia local en Saigón, vietnamita, y le dices, quiero ir al delta del Mekong, el viaje va a ser muy decepcionante. Porque incluso esas agencias te llevan a 2 sitios. A 2 sitios y ya está. El delta del Mekong yo creo que puede ser más o menos de grande como Huelva, Sevilla y Cádiz. Como la mitad. Wow. Entonces, imaginaos que te llevan a Sevilla y a Cádiz. Dicen, venga, te voy a conocer, te voy a dar a conocer Andalucía, Sevilla y Cádiz. Sí, hay un montón de cosas más, ¿no? Imagínate que todo el mundo, todos los extranjeros, todos los alemanes, todos los guiris, todos los japoneses, fueran solo a Sevilla y a Cádiz. Y no pisar, pero exagerado, ¿eh? Quiero decir, que ni siquiera fueran a Huelva, ni al... Nada, Sevilla y Cádiz. Pues esto es lo que pasa con el Delta del Mekong. Todo el mundo, porque no hay otra opción. La única opción es irte por tu cuenta primero. Claro, yo lo pude hacer porque vivía en Saigón. Entonces me he llevado años, cogía la moto y me iba daba vueltas por ahí. Fue cuando me encontré a este hombre que os he dicho, el americano este retirado y tal. Entonces, claro, no te encuentras ni a uno solo, ni uno. Y te encuentras sitios y gente y cosas alucinantes. Entonces, el Delta del Mekong, Kirguistán. El delta del Mekong no corre peligro, no corre urgencia, pero Kirguistán sí. ¿Por qué? O sea, yo le digo a la gente siempre, joder, veniros conmigo y así gano yo dinero. Pero Kirguistán es tan urgente que si no queréis veniros conmigo, porque bueno, conmigo es mejor, pero hay que gastarse más dinero. Pero Kirguistán es un país súper seguro, no te va a pasar nada, es fácil de viajar, simplemente tienes que conseguir un guía y que te lleve a los sitios. Está bien, está muy bien, no hay peligro, se puede hacer fácilmente un viaje tú solo, hazlo, porque ¿no habéis tenido siempre muchas veces en toda vuestra vida la sensación de que habéis llegado tarde a los sitios? A mí me pasa siempre, yo llegué a la India la primera vez y me encontré la primera vez que hace ya 2009-2010, o sea, hace 15 años ya, ¿no? Y yo, hostia, me sentí bastante decepcionado con la India, pero me encontré un montón de gente, un montón de guiris que me decían, tío, llevo 20 años viniendo a la India. Cada año he venido a la India y ya no vengo más. Este es el último, porque ya no es lo que era. Entonces, esa sensación, joder, la he tenido yo siempre en toda mi vida. De decir, hostia, es que, joder, ¿cómo tú tenía que ser ir a China, por ejemplo, a la muralla de China o a cualquier sitio de China hace 30, 40, 50 años que no había nadie? Hostia, que te ven a ti, ¿no? Como lo que uno de verdad piensa que es viajar y descubrir sitios y creerse Indiana Jones, ¿no? Que eso es lo guay de viajar, ¿no? Que eso es lo que yo creo cuando eres chico lo que se te forma en la cabeza es lo que tú quieres aspirar, ¿no? Claro, eso ya llegas a los sitios, llegas a Nepal y ya no es lo mismo. Pues no, Kirguistán. En Kirguistán ahora mismo vas a ser, si vas ahora a Kirguistán te va a pasar que vas a ser de los pocos que vas a decir, hostia, ya no era como antes. Ya okay. Dentro de no sé cuánto, a lo mejor pasa dentro de 5 años. Yo os lo digo porque no porque yo quiera vender este viaje, porque le digo a la gente, ven aunque sea sin mí. Porque es que yo, la primera vez que estuve allí en 2019, no había absolutamente nadie. Después ya vino el COVID, pero volví en 2023, 2023 creo, o 2024, y no había nadie. 2025 ya había más gente. Y desde 2026 seguro que hay más gente. Incomparable todavía con cualquier país de Europa ni nada de eso, pero la gente no es tonta y ya está empezando a darse cuenta y está yendo allí y va a cambiar todo. Y imaginaos la experiencia. Es un país donde todavía hay gente viviendo como nómadas. No están allí para que le hagamos fotos. No están allí por No, viven así. Allí, se visten así, pastorean, van a caballo. Es un país todavía que no ha sido tocado por el turismo, pero que va a cambiar. Entonces, cuando lo que pasa ahora es que tú llegas a una yurta, te haces un poco el tonto, te reciben, te dan de comer, te hablan contigo, están deseando. Bueno, hay gente más simpática y menos, ¿no? Como todo. Pero son gente muy hospitalaria.
sea, la sensación es la hostia. Pero dentro de 5 años, a lo mejor, las yurtas ya no son yurtas, son tiendas. Y te va a ver, y va a llegar allí y hay 40 chinos. Claro. Eso va a pasar, es que eso va a pasar, lo sé, lo veo. Pero es increíble la sensación de decir, hostia, que no he llegado tarde esta vez. Ah, sí, claro, para ti, claro. Por primera claro. vez en mi vida. Llega a un sitio donde esta historia que yo tengo en la cabeza de decir, joder, China hace 50 años, o la India hace 100 años. Eso es Kirguistán ahora mismo. Quizás, quitando eso, Kirguistán y el Delta del Mekong, los dos únicos sitios ahora mismo que... Pero bueno, el Delta del Mekong yo creo que no va a pasar... Va a pasar muchos tiempo años, todavía. Sí, a lo mejor ni siquiera se llena nunca. Pero Kirguistán se va a llenar seguro porque sí, ya está, ya hay un montón de agencias ofreciéndolo. Así que tenéis que ir a Kirguistán. Sí, me lo está tirando porque sabe que desde el principio, Sí, desde venga, que vi yo ese viaje, era como, ay, quiero ir. Además, yo tengo claro que iría con él, también lo tengo muy claro. No es de, voy por mi cuenta, no, lo tengo claro. Es el mejor viaje posible a Kirguistán, el que hago yo. Pues ahí quedó en el tistero. Entonces, repite otra vez la web. Fotomundos.com. Fotomundos en plural.com. Es un poco rara la web, ¿no? Porque todo el mundo me dice, tío, pero no tienes menú. ¿Cómo veo los viajes? Es ¿Cómo te verdad. veo a ti? Es verdad. No, porque todo el mundo pone sobre mí, ¿no? Todos los fotógrafos. Es verdad. Un fotógrafo sobre mí. Yo era chico y mi padre, y recuerdo el olor del sitio este, de la... ¿Cómo se dice? Joder, de la habitación. De la habitación de esta roja, la habitación donde se revelaban las dichosas fotos. Me acuerdo el olor de los líquidos de revelado, me recuerda a mi infancia. No. Bueno, a ver, pues yo no, porque yo entré en fotografía de casualidad, yo era un puto desastre, no quería estudiar, dejé la universidad, me puse a trabajar, después de un año trabajando en trabajos de mierda pensé, me han entrado ganas de estudiar de nuevo. Me dijo un amigo, tío, pues han abierto las plazas para estudiar cine y todo eso, y fotografía. Y ¿qué pinto ya es? Y a mí ya no me interesa esto en absoluto, pero mejor que trabajar de albañil y cogiendo aceitunas. Pues y sí. ahí. Entonces, no voy a poner eso en mi biografía. No es muy romántico, la verdad. No queda poético. El payaso este estaba aquí esperando que me hablara de los líquidos y de su padre y de la infancia y de que él congela momentos, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice, ¿no? Yo congelo momentos, ¿no? Congela momentos. Entonces, solamente entras, yo te cuento una historia en la página web y tienes que dejarme tu email, si quieres. Y entonces ya a partir de ahí pues empezamos una relación, te meto en mi mundo, en mi universo de Germán Gutiérrez y cuando quieras te sale, con un clic te vas y me abandonas y si no te quedas. Y tú sigues viajando. Sigues viajando. Y es verdad porque yo todos los días, todas las mañanas, cuando el teléfono se activa, lo primero que hace es recibo un email de Germán todas las mañanas. Es mi lectura matutina que me río muchas veces. Así que... Y hay dos momentos en los que la gente me ha dicho que lee mi correo por la mañana. Yo lo mando temprano, creo que ahora está llegando como a las 6:30, a las 7 de la mañana. Ahora yo lo mando el día anterior, bueno, lo mando aquí por la mañana, que es mucho más temprano, ¿no? Lo dejo ahí automático para que entre a esa hora. Entonces la gente me dice, tío, me encanta leerlo mientras me tomo mi café. Y hay una segunda opción, que es mientras plantan un pino. También es verdad. Sí, porque son esas horas mañaneras, es verdad. Entonces, bueno, no sé, tengo una responsabilidad grandísima ahí, ¿eh? El café y el pino, tío. El café y el pino, hostia. Es que si el pino o el café de la mañana empieza mal, ya tienes... Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, sí. Así que bueno, entrad en fotomundos.com y os acompañaré todas las mañanas mientras plantáis un pino o tomáis un café. Bueno, y con ese y un bizcocho, no sé, Ana, ¿tú quieres decir algo? ¿Tienes algo que decir o quieres hacer...? Que tiene que haber una tercera, ¿eh? Tiene que haber una tercera, me encanta. Sí, hay que pensar en... La trilogía y más, claro, esto ya es una saga. Mientras esté disponible, perfecto.
Estupendo. Vamos, tenemos que cuadrar ahí, como siempre, agendas, que es lo más complicado del asunto. Germán siendo un culo inquieto, moviéndose de un lado a otro, y Naví y yo, que nos pasa la vida por encima y nos revuelca, pero se encontrará en algún momento, algún horario, cuadraremos agendas y hablaremos de nuevo de cosas hermosas de viajando por el mundo con Germán. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Germán, por este ratito. Como siempre, nos hemos reído mucho con tus anécdotas y tus historias. A Naví, gracias siempre también por estar ahí y seguir adelante. Y nada, nos vemos cuando la vida nos deje otro Un hueco. giro. No, ya tenemos fecha para el próximo. Ya está, ya cerrado con La cosa al final es ponerse. Sí, la cosa es ponerse. Ya tenemos fecha para el próximo y vamos a hablar de algo súper interesante que es la inteligencia artificial y la psicoterapia. Y todo este tipo de cosas. Y tendremos a un psicoterapeuta con nosotras. Así que con eso y un bizcocho, nos vamos, ¿no? ¿Qué creen? Vamos que nos vamos. Vamos Venga, que nos vamos. ¡Hala! ¡Vamos a cerrar!